¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu expareja te dejó por alguien más? ¿Qué debes hacer ahora? Es el tema importante de este video, del cual hablaremos de inmediato. Una pregunta se te viene a la mente, ¿verdad? Y es, ¿cuáles son tus posibilidades de recuperar a tu ex? Pues la respuesta suele ser simple: manejar la regla de no contacto si tu ex te ha dejado por otra persona. Quizás el mayor dolor es pasar por una ruptura, y peor descubrir que has sido reemplazado o reemplazada por otra persona. Estaba revisando nuestro grupo de apoyo esta mañana y me encontré con esta historia un tanto desgarradora. Esencialmente, una de nuestras lectoras recupera a su ex y luego pasa por otra ruptura nuevamente. Luego descubre que él vuelve con su ex. La combinación de emociones que está experimentando es bastante común y son las siguientes. Ella se preocupa de que ella sea la relación de rebote. Molestia porque ella quiere volver con alguien que la trató de esta manera. Se pregunta si la nueva persona es una relación de rebote, y si es así, ¿durará esta nueva relación? Ella quiere también cerrar de forma definitiva la relación. Como te dije, es muy doloroso. En general, en situaciones como esta, el punto de partida es siempre la misma: si quieres recuperar a tu ex o si estás tratando de superar a tu ex. Nosotros recomendamos periodos más prolongados de sin contacto. Te informo lo siguiente sobre la regla de no contacto. Introducción rápida. Existen 3 versiones de una regla de no contacto, el cual nosotros recomendamos: la regla de 21 días, la regla de 30 días y la regla de 45 días. Nuestra investigación ha demostrado que casi siempre tienes más posibilidades con la versión más larga de no contacto. La regla de los 45 días si tu ex se ha ido con otra persona. ¿Pero por qué? Bueno, pues es el peor momento para volver a ponerte en contacto con tu ex si está en medio de un periodo de luna de miel con otra persona. En general, no tendrá una buena opinión de ti. Tal vez sienta que todo está bien y cree que tomó la decisión correcta, entre comillas. Por otra parte, todo es bueno del otro lado al principio. Esa es la ironía de la que nadie habla. El tiempo está intacto en este sentido. A medida que el tiempo avanza, solo entonces se puede tener una perspectiva. Y entonces, ¿por qué la tasa de fallas es tan alta? Bueno, creo que se debe a que las personas pierden, por ejemplo, el sentido de lo que deben hacer durante esos 45 días. En realidad, eso tampoco es del todo cierto. Muchas personas simplemente tienen miedo de arriesgarse y seguir la regla. Sin embargo, los que lo hacen quedan sorprendidos para siempre por la experiencia. Por eso creo y siento la seguridad que nuestro método de no contacto es mucho más exitoso que el de cualquier otra persona. Como te das cuenta, cuando a la mayoría de las personas se les ordena que sigan una regla de no contacto, se pierden el elemento más importante de la misma: el propio crecimiento personal. ¿Te suena cliché, verdad? Y seguramente que sí, ya habrás escuchado hablar de esto muchas veces, pero ¿realmente necesitas usar la regla de no contacto para averiguar si incluso quieres que tu ex vuelva? También debes esforzarte para identificar tu estilo de apego y comenzar a mejorarlo. Hablemos un poco sobre los estilos de apego. ¿Por qué los estilos de apego son importantes cuando tu ex te dejó por alguien más? Antes de hablarte sobre cualquier acción que puedas hacer, primero debes pasar por el proceso educativo de por qué los estilos de apego son el concepto más importante para que comprendas lo que está sucediendo en la mente de tu expareja. Me gustaría tomar este ejemplo, del que hice referencia hace un ratito, para ilustrar mi punto. No estaba de acuerdo con que la persona de quien te hablé pensara que era una relación de rebote debido al tiempo que estuvo con él, más de un año. Además, al ver lo que hizo, me pareció el tipo de hombre que siempre necesita estar en una relación. Ahora, ¿cómo supe eso sobre él?, te preguntas. Bueno, sé mucho sobre el comportamiento del apego evitativo y temeroso sobre todo. Básicamente viven dentro de una interesante contradicción. No quieren tener una relación y sin embargo no pueden estar solos. Entonces, para mí esto significa que están constantemente tratando de encontrar algo o alguien para regular su dolor. Ahora, ¿cómo te afecta esto a ti? Bueno, una vez que comprendas cómo funcionan los estilos de apego, puedes aprender a hablar el idioma de tu ex, estando allí, estando presente. Y eso nos lleva a la técnica de la que te hablaré ahora mismo. Entendamos la psicología del método estar allí, es decir, estar presente. Comencemos primero por definir qué es el método de estar allí. El método de estar presente es una estrategia en la que compites a propósito con la nueva pareja de tu ex desde el punto de vista de la inversión.
Digamos que tu ex rompió contigo la semana pasada y se fue con otra persona. La mayoría de las personas muestran comportamientos de ansiedad como las siguientes. Explotan el teléfono de su ex. Acosan a su ex por lastimarle. Algunos rogarán para que regrese. Algunos se ponen en contacto directamente con su nueva pareja y tratan de asustarla. Obviamente, esto no funciona. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una de las cosas que hace que el método de estar allí sea tan fascinante es que tiene sus raíces en la teoría del apego. Considera por un momento que aproximadamente la mitad de la población tiene un apego seguro y la otra mitad de la población tiene un apego inseguro evitativo. Lo que la gente siempre descuida en esa definición es que su estilo de apego no es fijo, es fluido. Esto significa que cada experiencia de una relación que tengas puede hacerte sentir más seguridad o inseguridad. En general, descubrimos que la mayoría de personas tienen apegos inseguros, ansiosos, pero ¿por qué? Por supuesto, acaban de pasar por una ruptura. Lo que hace que el método de estar allí realmente funcione es que se trata de ayudarte a cambiar para tener más seguridad y hacer que la persona con la que está tu ex se vuelva más insegura debido a tu seguridad. Si bien es posible tener una relación que te haga sentir más ansioso o evitativo, también es posible que una relación te impacte de manera positiva. Entonces, ¿cómo un apego seguro intimida al apego ansioso, es decir, su nueva pareja? Digamos que tu ex está en un mundo perfecto, ¿verdad? Está saliendo con alguien seguro, segura, y es increíblemente feliz. Tú, por otro lado, te quedas con el corazón roto y ansioso por cómo están las cosas. Pero aprendes sobre el método de estar allí. Por lo tanto, pasas todo tu tiempo buscando formas en las que puedas sentir más seguridad. Empiezas a encontrar un propósito en tu vida por el que te preocupas más que tu ex. Y empiezas a perseguir ese propósito. Te mantienes en contacto con tu ex. No intentas recuperarlo o recuperarla. Simplemente tienes conversaciones más significativas con él o ella. La nueva persona presta atención a esto y su estilo de apego comienza a cambiar. Y cada vez empieza a mostrar más ansiedad. Esto no se le escapa a tu ex cuando se da cuenta de que esta persona que pensaba que era tan perfecta comienza a desmoronarse. Ese es el poder del método de estar presente o estar allí. Todo se basa en los estilos de apego y en tu presencia que sea fuerte, que la nueva persona naturalmente se sienta intimidada. El doble propósito del método estar allí. Por supuesto, el método de estar presente solo funciona realmente si te esfuerzas en todos los aspectos de tu vida que no tienen nada que ver con tu ex. Es un poco extraño, ¿verdad? La clave para hacerte más deseable para tu ex es dejar de concentrarte en tu ex. Sin embargo, aquí hay un doble propósito en juego. Retrocedamos y finge que estás en medio de una regla de no contacto. Imagínate, este es el verdadero periodo de tiempo en el que decides si vas a intentar recuperar a tu ex o simplemente intentar seguir adelante con tu vida. Bueno, no importa lo que elijas, siempre y cuando te mantengas fiel a la mentalidad de crecimiento personal que realmente necesitas para cambiar tu estilo de apego y lograr más seguridad. Progresará en ambos sentidos. Superar a tu ex es simplemente una cuestión de curarte de la ruptura y la forma de hacerlo es corregir tus tendencias de estilo de apego ansioso. Recuperar a tu ex es simplemente una cuestión de hacerte más deseable para él o ella, mejorando tu estilo de apego para adoptar más seguridad. Sé que suena como disco rayado el decirte cada vez esto, pero esto funciona una y otra vez. Entonces, ¿qué te impide siquiera intentarlo? Piénsalo. Bien, llegamos al final. Sé que es tu deseo recuperar a tu ex, recuperar tu relación de pareja. Y estamos aquí para ayudarte precisamente. Eso es lo que hacemos. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas iniciarte en el proceso sin cometer errores en el camino. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Cuídate, un abrazo, hasta el próximo video.